Pues bueno, primero gracias por estar hoy aquí con todas las sesiones de meetups que suele haber, ¿verdad?, a las tardes en esta hora tan crítica, así que gracias. ¿Quiénes somos? Doy a la servidora, que debería ser la última, y Merche. Saluda, Merche. Buenas. Eh, Somos pues, las fundadoras de Shortcut, que es un estudio de diseño, innovación centrado y especializado en la metodología Design Sprint, Sprint de diseño. Y tenemos a Marcos también, también cofundador o fundador de otro estudio de diseño que está en Valencia. Nosotros estamos en Bilbao, en Zaragoza, y Marcos está en Valencia. Así que este amor a la metodología y a todo lo relacionado con la innovación nos ha unido, ¿no? Y aquí estamos, pues, intentando compartir conocimiento y charlar con gente que tenga intereses similares. Así que hoy, pues, queríamos centrar el día de hoy, pues os daré bloques, os doy una pequeña introducción ahora de lo que es esto del sprint de diseño, por si acaso alguien no lo conoce, y nos vamos a centrar en todo lo relacionado con el día del prototipado. Entonces, no sé si quieres compartir pantalla, Merche, y Voy a así nos... lanzar, como siempre, la encuesta para ver, os aparecerá en pantalla para responder. Primero, si conocéis la metodología de Design Sprint. Tenemos un voto de... Falta por lo menos otra persona. Vale, ambos la conocen. De momento la cierro. Si luego acude más gente, la vuelvo a lanzar. Vale, o sea que todos tienen por lo menos conocimientos de qué va esto. Y ya la segunda pregunta es si habéis participado en algún Design Sprint. Además de saber de qué va. De momento uno que no. ¡Ey! Ah, mira. Vale, ese será Marcos, ¿no? El que se ha participado. Pues nada, cuando haga la intro, pues no soltaré mucha Vale, brasa, sino que iremos directamente a... No me funciona nada, dice Carlos. vale. De cámara y micro. A veces recargando funciona, aunque no siempre. Puedes probar mientras. ¿Qué puede hacer? Ujú. Vale, pues en Sí. principio de los que estamos sí que conocen la metodología, saben de qué va, entiendo, pero no han llegado a participar en un diseño. Okay. En un design sprint. Con lo cual. Perfecto. Pues intentamos no entrar en detalle teórico, sino que vamos a lo práctico, ¿vale? Eso es. Entonces, nada, brevemente, si puedes Sí. pantalla, Merche, vamos un poco aterrizando y pegando al mismo tiempo. Ujú. Vale. Ahora se estará ¿Por cargando. qué estamos nosotros? Sí. Ok, no hay problema, Carlos. Como hemos dicho, pues nada, estará debiente, lo siento. Bueno, qué rabia. Bueno, o sea, vale. Pues, a ver, esto de los sprints de diseño, ¿vale? ¿Por qué hemos optado nosotras por esta metodología y no otra? Porque al final nuestro propósito siempre ha sido el acelerar los procesos de innovación, ¿no? Aquellos desarrollos de nuevos productos, nuevos servicios, cuando un equipo está estancado, cuando quiere innovar, no sabe por dónde comenzar, etcétera. Este marco, esta metodología de los sprints de diseño ayuda a alinear al equipo y a llevarles a la línea de salida adecuada en un proyecto, ¿vale? No estamos diciendo que sea milagroso ni que aquí hemos inventado la rueda, no, pero sí que tiene cosas de Lean Startup, Design Thinking, diseño de servicios, etcétera, aúna un poco ingredientes de todas esas y te da una receta, ¿vale? Paso a paso. Y esa receta, si la sigues bien y si tienes experiencia con ella y puedes jugar, ¿no? Porque es algo modular que puedas modificar, es algo que sabemos y debemos de ver que parece que funciona. ¿Vale? Al final la idea es, si quieres dar intro a los slides, Merche, puedes pasar, al final, bueno, lo inventó Google, ¿vale? Pero la idea de todo esto es reunir a un pequeño equipo de trabajo que sea multidisciplinar
enfocado a un reto únicamente, liberado de las tareas de la semana, y enfocado a generar soluciones. ¿Vale? El gran milagro lo obra eso, ¿no? Más que el marco en sí. Entonces, si vamos un poco más, un poco en detalle qué ocurre cada día, vemos que al final, eso, ¿no? Que está multidisciplinar. Nosotros decimos que máximo 6-7 y una agenda, ¿vale? Clara, si le puedes dar al siguiente, Merche, por favor. Sí. Ya, es complicado. Si le puedo dar. Sí, y al siguiente también, porque la gente ya sabe lo que es un design sprint, no voy a entrar en detalle. Entonces, al final, esta sería la agenda, ¿vale? Sin mucho detalle de lo que ocurriría cada día, así es como lo enfocamos nosotros. Entonces, al final, el lunes, imaginaos un equipo de 6 personas con un reto que he dicho relacionado con un desarrollo de un nuevo producto, un nuevo servicio, puede ser algo relacionado con incluso marketing, estrategia, algo en donde la empresa o el equipo haya decidido invertir, ¿vale? Tiempo, el parar, agendas, el decir, hey, vamos a enfocarnos a solucionar esto, ¿vale? Entonces, imaginaos a esta gente en una sala, el lunes nos alineamos, entendemos mejor ese espacio del problema y empezamos a generar soluciones. El martes es donde elegimos aquella solución que nos parece que mejor encaja con ese problema que hemos identificado y empezamos a definir ese storyboard o ese esqueleto que va a ser el prototipo, ¿vale? El día siguiente, el tercer día, es donde diseñamos ese prototipo, hacemos un high fidelity, algo de alta fidelidad y al mismo tiempo planeamos cómo lo vamos a testear, con quién lo vamos a testear. ¿Vale? Y el jueves, que sería el día 4, es cuando testeamos ese prototipo. Al final, el valor de todo esto, más que el prototipo en sí, que esté perfecto, es la información que podemos obtener a través de ese prototipo. Que el cuarto día sepamos si por aquí sí o por aquí no, tiene mucho valor, ¿no? Pero el día de hoy, o hoy, este meetup es un poco para hacer ese zoom al tercer día, que es ese miércoles donde diseñamos el prototipo. ¿Cómo lo hacemos nosotras, con nosotros? Y cómo lo conseguimos hacer en un único día, ¿no? Cómo nos centramos, porque al final no podemos empezar a prototipar algo gordo, ¿no? A solucionar o a, no sé, que sea el producto final, sino que nos enfocamos en identificar aquellas hipótesis más arriesgadas, lo que más nos preocupa de ese problema que estamos intentando resolver y que ese prototipo incluya, ¿no? La solución a ese problema en concreto, hacerlo muy pequeñito y que ese prototipo nos sirva para validar esas hipótesis. Creo que aquí, si hay cualquier pregunta, Carlos, por ejemplo, tú que no te funciona, cualquier pregunta lo podéis lanzar por el chat, ¿vale? Y vamos recogiendo para el final. Gracias. Entonces, nada, te doy voz, Merche, y vamos ya, paramos de hablar y hablar y vamos a la chicha, ¿no? De todo esto. Bueno, como estamos poquitos, podemos comentar directamente cuál es vuestra experiencia en el tema del prototipado. O sea, aunque no hayáis participado en un design sprint, si habéis, ya sea en cualquier proyecto, trabajado en prototipos, los habéis utilizado, los habéis usado, habéis hecho test. Si queréis comentar directamente, si no, lanzo la encuesta que tenía sobre herramientas también, por si las conocéis, si las habéis usado. Si no habéis prototipado, pues podéis poner no prototipo. Estas son, luego comentaré un poco más a fondo, pero las principales que se utilizan, pues ya sea para crear el diseño, ya sea para implementar el prototipo. Espero a que respondáis. ¿Os aparece la encuesta? No vaya a ser que como estaba compartiendo pantalla. Sí, sí que sale la Vale, encuesta. vale. De hecho, ya hay votos ahí Vale. en marcha. Vale. Pues acabo la encuesta. Vale, tenemos InVision como la principal herramienta de los que estamos que conocéis, Figma, y la opción también de que no prototipo. Vale, pues continuando, yo soy muy nuevo, así que
Espera que no me ha dado tiempo a leer todo, que aunque no tengamos voz, tenemos el chat. Sí, he usado Mace para hacer algún test. En Mace también te permite prototipar así de manera muy sencilla y además está muy chulo porque te crea un heatmap, o sea, un mapa de calor sobre donde han hecho los usuarios clic. Y Carlos, sí, yo soy nuevo, así que no os extrañe que ponga todo que no. No pasa nada. De momento ya no lanzo más preguntas. Vamos a continuar con el tema principal, que es el que ocurre el día 3. O sea, hemos visto ahí la agenda y nos vamos a centrar en este tercer día. El tercer día del Design Sprint tiene dos partes principales. Una a la que vamos a entrar en profundidad, que es el tema del prototipado, pero al mismo tiempo la tenemos que trabajar en paralelo, la planificación y el conseguir los usuarios con los que vamos a validar el prototipo. O sea, el prototipo nos va a permitir trasladar esa idea que tenemos, que queremos validar si funciona o no funciona en el mercado, si es interesante o no para los usuarios. Por lo tanto, vamos a necesitar usuarios finales que validen este prototipo. Eso lo vamos a hacer al día siguiente, el último día, con lo cual, mientras preparamos el prototipo, alguien se tiene que encargar de encontrar al usuario target, el que pueda ser un usuario final, y planificar toda la agenda para testear al día siguiente. Mínimo se recomienda pues 3 test de usuarios, por lo menos, para poder validar la idea. Entonces, si aquí el problema es que solo tenemos un día para desarrollar el prototipo. Entonces, el prototipo ha de ser lo más de alta calidad o de alta fidelidad que se suele decir, para que sea lo más realista posible a la hora de validar la idea. Si queremos testear algo y saber si funciona o no, contra más realista sea, mayor potencial va a tener ese feedback. Voy a esperar que se incorpore Rosana. Entonces, es importante hacer un prototipado de alta fidelidad. Hola, Rosana. ¿Y cómo se consigue? Pues bueno, lo primero que nos viene a la mente, no sé si se ve un poco a ralentí, pero es estar trabajando ahí a tope sin parar en el ordenador el tercer día. Y para ser honestos, pues sí, es un día intenso en el que no paramos y estamos constantemente trabajando. Pero ¿cuál puede conseguir hacer un prototipado en un solo día? Pues principalmente el trabajo en equipo. O sea, el poder repartir tareas, el delegar unas cosas y que mientras unos trabajan en una parte, otros trabajan en otra. O sea, al final la colaboración. Un poco como comentaba Idoia, no vamos a crear el producto final, sino que vamos a prototipar justo lo que necesitamos para validar el producto. O sea, si un producto tiene varias secciones, varios apartados, pero el que nos interesa saber si va a funcionar o si va a tener éxito o no, el que nos va a dar las respuestas al reto y preguntas del sprint que se define en el primer día, pues eso es lo que realmente vamos a prototipar y testear. Luego, lo que os decía, hay que organizarse y colaborar. O sea, si tenemos, por ejemplo, a un diseñador o varios trabajando en el prototipo, otros se pueden encargar de definir los textos o preparar el guión para el test de usuario, que tiene que ir alineado con el prototipo, o de buscar imágenes o referencias gráficas que queramos utilizar en el prototipo. El haber recopilado por lo menos el día antes del prototipo, pues toda la imagen corporativa o logotipos o cosas que podamos reutilizar y que queremos que incorpore el prototipo. O sea, tener todo listo para que el día del prototipado sea solo eso, prototipar. ¿Qué es lo que hacemos el día anterior o cómo acaba el día? Con un storyboard. Hacemos un guión en el que mostramos paso a paso cómo ese prototipo ha de interactuar. Esto tiene que ser lo más detallado posible para que la persona que vaya a prototipar, ya el diseñador, ya sea interno o externo, tenga súper claro qué es lo que le va en cada pantalla. Hemos hecho un trabajo previo de análisis de priorización para el día del prototipado trabajar lo más rápido posible. Luego,
aprovechar tanto la experiencia como todos los recursos disponibles. Luego veremos muchas herramientas que ya ofrecen pues una base, unos design system, que tú puedes reutilizar elementos, con lo cual eso te agiliza y facilita un montón el trabajo. Y luego también es importante cada cierto tiempo, aunque vayamos trabajando de manera más individual, juntarnos todo el equipo y revisar, para asegurarnos de que vamos alineados en la idea y que el prototipo nos sirve para validar aquello que estábamos planeando. Cualquier pregunta me podéis cortar, o si podéis ir ya a leer el chat por si acaso no lo visualizo yo. Vale. Sobre herramientas, pues aquí os he puesto una URL que está muy bien, hace una muy buena comparativa y además te separa por secciones en cuanto a herramientas de diseño, de prototipado y otros temas. En cuanto a diseño, hasta hace unos años Photoshop y Illustrator eran los que estaban ahí en el top. Pero ya llegó Sketch y ganó bastante mercado porque facilitaba mucho el trabajo. O sea, no era tan pesado, era más ligero y era muy fácil construir interfaces, pues ya sea para web como para aplicaciones móviles, de una manera mucho más rápida. Hasta que ahora, luego más recientemente llegó Figma y este incorporó el trabajo colaborativo. Y hoy en día veis que está ahí en el top tanto de diseño como de prototipado. Pero mientras, y antes de que llegaran estas herramientas, ya estaba InVision. InVision lo que nos permitía era, si tienes un diseño previo, subo y añado enlaces rápidamente. Hay una pregunta de Carlos Mercer que te decía, ¿qué tipo de soluciones se llega a abarcar con esto? Es decir, en cuanto a tamaño, complejidad, ¿a qué tipo de detalle? No entiendo qué pregunta podemos llegar. Dependerá de, como decíamos, lo que queramos validar en el Design Sprint. Pero puedes llegar a prototipar tanto detalle como cualquier aplicación. O sea, como si la construyeras realmente, solo que va a ser el prototipo. Lo que quiere decir es que no es el producto final, es simplemente que aparenta ser el prototipo final. Ahora, Eso sí, además, Carlos, sí. eso, vas a decir eso, perdona, te he cortado, Sí. que vamos a ver ejemplos concretos, Sí. ¿verdad? En resumen, en cuanto a herramientas, el cual elegir, como solo tenemos un día y tenemos poco tiempo, la recomendación es que la que mejor conozcas. O sea, toda la experiencia que tengas en una herramienta, eso te va más. En cuanto a las principales, que ahora veremos ejemplos, InVision, si has trabajado con otra herramienta de diseño y solamente necesitas añadir interacciones de navegación para crear ese prototipo, pues es lo más rápido. Ahora veremos también un ejemplo. Sketch es muy potente, pero está solo para Mac, con lo cual si utilizas Windows o Linux, pues ya no te lo puedes plantear. Figma, en el momento que colaboras, que tienes varios diseñadores en el equipo, es también lo que más agiliza el trabajo, porque puedes trabajar sobre un mismo diseño en tiempo real. Y Azure, un poco al hilo de lo que preguntaba Carlos, tiene más potencial, sí que la curva de aprendizaje es más grande, pero te permite incluso meter elementos HTML, o sea, lo que genera no son imágenes enlazadas, sino un HTML. Entonces puedes meter hasta formularios y demás que pueden servir para testear. Di que contra más ya le metas, más tiempo vas a requerir para prototipar. Entonces aquí solo tenemos un día, así que hay que jugar un poco con todo. Pero si lo que queremos validar es un formulario que es complejo y que queremos optimizar, pues es una buena solución. Ahora os voy a enseñar un ejemplo de cada una de estas herramientas y podéis intentar a ver si sabéis de qué herramienta se trata. Luego os cuento. De las 4 que teníamos, ¿cuál creéis que puede ser? Abro el chat para veros. Podéis decir una al azar. Teníamos InVision, Sketch, Azure, ¿y cuál me dejo? Y Figma. Marcos dice Sketch. Comenta por ahí. Y doy Azure. Venga, ya los otros dos que digan Figma y InVision. Es la ¿Cuál es palabra. el premio? ¿Cuál es el premio? Es que no hay motivación aquí. Bueno, esto es Azure, que probablemente sea el menos conocido.
Yo creo que se lo habías chivado ya antes. No, 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 no. Bueno, igual había visto la presentación. No, que no, que no. Este es Azure, que es el de la X esta, de Azure. Veis que a la izquierda aparece ese árbol de páginas que puedes ir creando, a la derecha pues tenéis el programa que tiene así muchos espacios. Y digamos que este proyecto, por ejemplo, era un gestor de estudios de mercado y te permitía crear encuestas. Entonces, tú a la hora de hacer el test podías editar todo el texto que aparece en pantalla, las respuestas, añadir respuestas, con lo cual aquí tenía mucho potencial el que pudieras jugar lógicamente y escribir a la hora de testear. Vamos al siguiente. ¿Alguno suena más esta interfaz? Tampoco es que varíe mucho, pero Rodrigo dice Sketch. Pues lleva razón. Este es Sketch. Y lo mismo, tenemos un panel con los elementos, otro para colocarlos y propiedades. El mayor potencial que trajo Sketch es el poder crear símbolos, que por ejemplo, el menú tú creas como una biblioteca un elemento, lo puedes repetir, luego ya simplemente cambias los textos de cada elemento, no tienes que duplicar y duplicar, que esto cuando crecen las pantallas y tienes varias, si tienes que hacer un cambio, lo haces en lo que es la librería y automáticamente cambia en todas las pantallas, lo cual eso también te permite ahorrar muchísimo tiempo, sobre todo cuando no tienes mucho. Este otro, uy, ¿qué le he dado? Bueno, ya lo he chivado, si conocéis el logo, este es Figma. También es bastante similar, también ya puedes crear símbolos, librerías y de hecho ahora han incorporado incluso una opción de variantes, o sea, para en vez de crear muchos símbolos, de un símbolo crear varias versiones y te facilita luego también reemplazar de unos a otros o tener un mismo botón, elegir el tipo, o sea, más fácil de personalizar. Pero vamos, el potencial que tiene esto es que aquí pueden estar varias personas trabajando sobre el mismo diseño, interactuando y es súper útil. Tiene su versión web, tiene su versión de escritorio y la verdad que es lo que más. Y por último, ya es fácil el que nos queda, que es InVision, que creo que era el que más conocéis por ahí. InVision al final funciona que tú le subes pantallas y te permite seleccionar una zona y esta zona elegirá la otra pantalla a la que quieres enlazar. Entonces tú te has creado todo tu prototipo, todas las pantallas que contiene y aquí lo que haces es unir y enlazar todas esas pantallas, añadiendo esa navegación que incluso te permite hacer efectos de transición. O sea, por ejemplo, en mobile puedes hacer el efecto de que empuje y se mueve. Y además esto te facilita también a la hora de compartir, incluso lo puedes mandar por SMS, que eso me ha pasado a alguna persona que lo ha recibido, lo ha abierto y ha dicho, oh, ya está la aplicación. Y no está, es un prototipo, pero puede dar esa sensación. Entonces, este diseño creado, pues también es muy fácil de prototipiar, ¿no? Y crear esta interacción. Y además esto también puede ser útil de si hay otras personas diseñando, pues alguien que incluso no haya prototipado antes, no es más que seleccionar el área que quieres enlazar y seleccionar la otra pantalla y es súper fácil. O sea que todavía puede ser más colaborativo. Y hasta aquí lo que son las herramientas. Tema de recursos, pues también aquí he hecho una pequeña recopilación. Seguro que muchos conocéis Material Design, que fue el design system sacado por Google, que esto es lo que permitió unificar un poco el estilo de las aplicaciones de Android, que al principio eran todas muy diversas y diferentes. Pues el propio Material facilita un design kit para Sketch, otro para Figma, o sea que en esa web os podéis descargar recursos. Hay también, por ejemplo, Carbon Design System es otro framework muy completo y puedes encontrar pues todo tipo de elementos de formularios, botones,
pestañas, todos elementos de navegación, que utilizando estos recursos, pues es que mucho o gran parte del trabajo ya lo tienes. Si se adapta más o menos al estilo que necesitas, es coger elementos y crear las pantallas. Luego, otro gran potencial que tenía o que sigue teniendo Sketch es los plugins. O sea, si necesitas hacer cualquier cosa, alguien lo ha necesitado antes y como hay una gran comunidad, pues hay un montón de plugins que te facilitan tanto la creación de pantallas como elementos, como librerías de iconos. Y luego esta otra web también hay un montón de recursos de cosas ya realizadas que también se puede hacer una pequeña búsqueda en base a lo que necesites prototipar. Algún recurso de estos, yo creo que la mayoría gratuitos, se pueden utilizar. Y en cuanto a Figma, pues también como ha estado creciendo tanto el número de usuarios, pues en la propia página de Figma hay multitud de plantillas. Y luego esta otra página es muy interesante porque recopila sistemas de diseño. Algunos de ellos también muy completos, como ese de Carbon Design que os he enseñado, y de diferentes marcas y webs que han creado sus sistemas de diseño y los han compartido. Entonces tú puedes coger, te accedes a él, te duplicas el archivo y puedes reutilizarlo. Y por último, esto más novedoso, yo que estoy un poco metido en el tema de realidad virtual, puede ser que llegue un proyecto que sea para realidad virtual. Claro, no se prototipa de la misma manera. No sé si se escucha el No, o lo escucho solo yo, pero bueno. Inicialmente, a la hora de prototipar en realidad virtual, tenías que adaptarte a las herramientas de desarrollo, como puede ser Unity. Meterte al escenario, prototipar, claro, cambia de prototipar sobre una pantalla a prototipar en 3D. Pero hoy en día ahí podéis ver que ya empiezan a salir herramientas que te permiten prototipar. Gravity Sketch está un poco más orientado al diseño de producto, pero también puedes crear escenarios. O sea, si el proyecto se sale de lo que es lo habitual de prototipar un producto digital para web o para móvil, pues bueno, cada vez más van saliendo más herramientas. Y la que vemos a la derecha de Tebori del vídeo, o sea, sí que es una herramienta específica que han creado para poder prototipar, poder enseñar en tiempo real a otras personas. O sea, que cada vez va viendo más prototipado. No solo para web y aplicación. Y esto simplemente era el bonus de un poco más allá. Que no hemos hablado de otros tipos de prototipos, que en realidad hay muchos más. Nos hemos centrado en los más habituales, pero puede estar el prototipado en papel, que como es muy rápido, pero es más de baja fidelidad, siempre te va a dar un feedback más valioso si nos vamos a la alta calidad. Pero también hay casos en los que no puedes prototipar o no tienes el tiempo suficiente y lo que puedes hacer es lo que decíamos, un roleplay en el que tú explicas tu producto y a lo mejor te apoyas en un material gráfico, pero la idea es poder validar la idea con el usuario. ¿Vale? Así que ya vamos a ver si estás listo, Marcos, el caso práctico, o sea, un prototipo al completo de un design sprint. Muy bien, perfecto, muchas gracias. De lo de Tibori, no lo conocía. La verdad es que Es está muy nuevo, ¿eh? realmente chulo. Si me das acceso, si me compartes la pantalla, a ver, esta es la que voy a compartir. Vale, uy, ¿la veis bien? Porque a mí me hace como... Se ve, pero parpadea un poco. sí, a mí creo que también. era para generar intriga. Sí, Ya está. ahora se Ahora. ha quedado. No es una presentación muy currada, tampoco tampoco iba a generar mucha intriga. Bueno, a ver, sí, la idea es presentaros un poquito un prototipo real que hicimos hace ya algún tiempo. Esta empresa sí que nos permite enseñarlo. Y la verdad es que, bueno, pues para haceros una idea de cómo funciona todo el proceso, es esa parte, ¿no? Del prototipado, que es la parte final del design sprint previa al proceso de validación y donde de alguna forma pues vamos a materializar todo el esfuerzo que hemos llevado a cabo en los días anteriores, en las jornadas anteriores. El ordenador abierto o la tablet, no recuerdo, creo que era una tablet, se les dejaba abierta con esta pantalla y ellos ya pues tenían que empezar a interactuar con él, ¿no? Se logueaban
y ya pues ahí van viendo pues las distintas tareas, o sea, las distintas partes que se habían desarrollado. Para hacerlo simple, pues bueno, esto consistía en que aquí los miembros de la empresa pues podían aportar ideas, ¿no? Podían venir aquí, crear una nueva idea. Si yo pincho aquí para añadir mi nueva idea, pues se rellena automáticamente, ¿no? Entonces, la persona que está interactuando con el prototipo, pues sí que tiene una sensación de que realmente está haciendo algo, ¿no? Entonces, ya le dice que hay ideas similares metidas en o le añade tags, etcétera. La vamos a publicar, perfecto. Pues una vez publicada, pues ya vemos quién la ha publicado, cuál es el contenido de tal, en qué fase de publicación de la idea está, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, pues se podía ver un resumen de las ideas que se habían convertido, gente había votado por ellas, cuánta gente estaba participando en el desarrollo de esa idea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como podéis ver, se crean una serie de pantallas falsas, todas perfectamente interconectadas y con un aspecto pues de funcionalidad, que realmente nos está permitiendo pues llevarnos una idea muy clara de si le dedicamos un poquito de tiempo, los 15, 20 minutos que le damos a la persona entrevistada a interactuar con esto, pues le va a dar suficiente tiempo a darse cuenta de con qué está interactuando, ¿no? Y va a haber fallos, va a decir, oh, pues esto pues no me parece interesante, o porque habéis puesto el botón este aquí, o esto no es útil, o me quedan dudas sobre esta parte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que podemos tener un feedback muy, muy interesante. Eso sumado a, como decía Merche, a un mapa de calor, de donde ha pulsado, ¿no? Junto con el hecho de que las entrevistas siempre se hacen con la posibilidad de que los miembros del equipo puedan verlas desde otra sala, ¿no? Así la gente puede ver exactamente pues, cuáles son las reacciones del usuario al prototipo. Pues todo eso nos da unas posibilidades muy amplias de entender si realmente estamos en buen camino o no en el desarrollo de nuestro prototipo. ¿De acuerdo? Entonces. Nos pregunta Rodrigo si tiene sentido en alguna ocasión hacer un prototipo, por ejemplo, como el formulario que has mostrado, en el que haya una interacción más real con el mismo. Entiendo que se refiere a rellenar. Por supuesto, o sea, claro, en esta situación, bueno, pues queríamos mostrar toda una idea, ¿no? De todo un proceso, se le explicaba un poco a los entrevistados qué significaba las distintas fases de idea, proyecto, no sé qué había. Entonces, no le vimos en ese momento, en ese preciso momento, importancia o necesidad de que el formulario fuera rellenable, ¿no? Porque al final ya pues tienes que utilizar InVision, en ese caso pues no nos permitía hacer eso, ya tendrías que añadir por detrás una base de datos o una herramienta adicional que embebes dentro de esto y ya pues la cosa se complicaba un poco más. Al final depende de lo que quieres validar, si quieres validar si el formulario se rellena correctamente, si se entiende, se quiere rellenar, o sea, si se entiende todos los campos, o si estás validando, como en este caso que cuentas, la idea al completo, el hecho de compartir ideas, votarlas. Sí que hemos tenido algún ejemplo, por ejemplo, en los que sí hemos metido programación. O sea, se ha hecho la idea, se ha hecho el wireframe, se ha validado y para esa validación, a ese prototipo sí que se le ha dado realismo pues metiendo parte de programación. Pero ahí implica sí o sí tener dos personas trabajando en el prototipo. Por un lado tienes que tener a UX que te va a hacer todo el interface para que sea entendible y visible y bonito de aspecto, ¿no? Porque si presentas un prototipo que no se ve trabajado, pues el entrevistado siempre te va a dar un feedback negativo. Entonces necesitas al UX sí o sí y por otro lado necesitarías una persona que se encargue de hacer toda la parte en el background, ¿no? del desarrollo informático, de la programación. Entonces, la funcionalidad o el hacer que sea muy, muy realista a veces no es necesario, porque requiere invertir más tiempo y dinero del que se busca invertir en un design sprint. Al final es lo que decimos siempre, el design sprint te permite validar una idea antes de desarrollarla. Entonces el potencial es validar cuanto antes la idea y si vemos que funciona, pues siempre puedes iterar. Y para contaros un poquito cómo acabó todo esto, ¿no? Porque creo que es curioso, pues una vez terminado el prototipo, se hicieron las entrevistas, todo salió bien, hubo un feedback en general bueno
Y ya entramos en la siguiente fase, ¿no? Que fue la implementación. Quizá esto ya se está yendo un poco el foco de lo que estábamos hablando, pero creo que es importante mencionarlo, pues ya hubo una planificación, ¿no? Pues se va a desarrollar, ¿cómo lo implementamos? Pues vamos a necesitar estos recursos, etcétera, etcétera, y en tal plazo, pues queremos tenerlo, quién se encarga de qué, tal. Pues una semana después de haber empezado, alguien del equipo encontró que se ve fatal, perdona, porque he sacado esta print screen de un informe, pues alguien encontró que existía una página web que se llama IdeaScale, que no sé si la conocéis, que hace exactamente o prácticamente lo mismo que se había prototipado, ¿no? Entonces la empresa dijo, no nos vamos a poner a crear algo que ya parece ser que existe, ¿no? Y decidieron ir por la opción comercial. A veces tenemos la sensación de que estamos creando algo súper novedoso y de que es la bomba, ¿no? Pero luego resulta que ya existe algo similar, ¿no? Igual que Merche nos ha enseñado 4 o 5 herramientas que son todas muy parecidas, con sus matices, pues en esto también pasó, ¿no? Alguien ya había inventado este gestor de ideas y de proyectos, y etcétera, etcétera. Y bueno, eso era un poquito lo que os quería contar con este ejemplo. A ver. Lo bueno es que se validó la idea de que era lo que se quería hacer, ¿no? Si se entendía Exacto. más que con qué herramienta se fuera a implementar al final. Sí, al final la parte más importante, bueno, todo es importante dentro de un design sprint, ¿no? Porque hay tan poco tiempo y hay que hacer tantas cosas en tan poco tiempo. No estás entendiendo tus retos, luego tienes que buscar soluciones, validarlas, etcétera. Que sí, que todo es muy importante, pero estoy de acuerdo que la parte fundamental es obtener las respuestas en las Eso es. entrevistas. Es Entonces esto me lo que No, quería decir que antes me saltaba una slide, pero yo creo que todo lo resume el hecho de que lo único que estamos haciendo aquí es entender un problema, definir un problema, entenderlo al máximo, todo lo que podemos, luego es definir una solución y ver si esa solución realmente resuelve ese problema. Y ese es el milagro de todo eso, ¿no? Saberlo cuanto antes de desarrollar más esa solución, pero al final, no sé si lo veis así, pero todo se simplifica así, ¿no? Eso es lo que estamos intentando hacer. al final es una forma de asegurar tu inversión, ¿no? Estás en un plazo de tiempo pequeño y con una inversión relativamente pequeña, pues evitar meterte en proyectos que quizá no has dado, ¿no? Es tratar de validar desde el principio, ok, esta es la dirección correcta, este es el camino que queremos seguir y vamos para allá, ya con una cierta seguridad, ¿no? Con la conciencia un poco tranquila porque hemos pasado por un proceso de validación rápido que nos haga un feedback real. Entonces, eso es muy importante. Y luego otra de las razones que yo creo, no sé si lo compartís, del valor que tiene el prototipar en un día, es verdad, ¿no? Como Merche decía antes lo del gato, ahí, ¿no? Muchas veces te puede volver loco si no lo has planificado bien, pero lo bueno que tiene eso es que no te enamoras de ese prototipo, ¿no? Si tú has estado currando en algo durante una semana, es que no ha sido tan al detalle que ya en la fase de testeo, la fase de validación, tiendes a defenderlo, tiendes a, ¿no? Cuando te dicen algo que no, dices, pero que esto lo he hecho así por no, y tiendes a la justificación. Y el valor de esto es que la mentalidad con la que tienes que ir ese cuarto día es que me lo echen por tierra. Ahora, que ahora es el momento de echármelo por tierra, ¿no? Antes de entrar en el desarrollo. Y el hacerlo en un día, pues no sé, como que ese apego es menor, ¿no? Y yo creo que el testeo funciona muy bien también por eso. De Te todas duele formas, menos, ¿no? también es cierto que los procesos de design sprint son muy intensos, ¿eh? Sí. Y alcanzan tanta intensidad que sí que puedes llegar a cogerle cierto cariño a la idea y ver cómo tu idea, que te parece maravillosa, luego es validada el último día, y hay gente que le parece totalmente insulsa o que no tiene gracia o que no va a solucionar problemas, etcétera, pues también es duro, pero bueno, es lo mejor que te puede pasar, ¿eh? Antes de que inviertas más tiempo en ella y te llegues a enamorar del todo. Al final lo que tiene el prototipado rápido es eso, que haces algo rápidamente, mucho menos de lo que te puede costar el desarrollo. Con lo cual todo el tiempo y esfuerzo invertido mucho menor que si lo hubieras hecho. Entonces tienes una validación antes de empezar a desarrollar todo eso y invertir ya mucho más esfuerzo, cariño y todo lo demás para sacar el producto.
O sea, es al final lo que decíamos, ir sobre seguro de que vamos por buen camino. A nosotras nos pasó, ¿no, Merche? En uno de los Ujú. últimos design sprints que hicimos era un negocio, era B2B, ¿no? De un negocio que vendía a otros negocios, no era al consumidor final, pero querían adentrarse en un nuevo sector y no tenían mucha idea de cómo, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, en ese nuevo sector creemos que vamos a solucionar este problema en concreto. Y definimos o enfocamos todo el design sprint a eso, ¿no? Y lo que prototipamos, ellos creían que lo iba a solucionar. Y cuando empezamos con estas entrevistas, ¿no?, con usuarios finales el último día, llegamos a la conclusión de que de ese problema que nosotros creíamos que existía o que tenían esas empresas, realmente solventada con todo tipo de soluciones y que nadie iba a estar dispuesta a pagar por esa solución que ellos querían, ¿no? Y es verdad que es un poco chof, Marcos, el cuarto día es como, joder, ¿no? Pero, joder, luego cuando reflexionas un poco dices, menos mal que lo he sabido ahora, ¿no? El gran valor que tiene esta semana, ¿no? Ujú. Y fue, al final, lo llegamos a celebrar, pero claro, la mentalidad tiene que ser esa, ¿no? De si tengo que fallar o si tengo que iterar, que sea ahora. Eso es. Decir que un design sprint ha fracasado porque al final el prototipo ha sido rechazado o pensar que los design sprints son infalibles y la solución siempre va a ser perfecta sería Eso es. autoengañarnos, ¿no? Ujú. Realmente este es un proceso de aprendizaje y las personas que están ahí pues son gente en el proceso, son gente que conoce el entorno, que conoce la industria, etcétera, etcétera, pero al final pues también se pueden equivocar, ¿no? O pueden tener muchas ideas prefijadas que necesitan deshacerse de ellas, una buena forma de quitarse de medio. Es que al final el feedback, sea positivo o negativo, lo que haces es aprender. O sea, si es positivo es guay, vamos bien, pero si es negativo te va a dar la pista para saber cómo solucionar ese problema o saber hacia dónde dirigirse. O sea, que al final sí o sí sales ganando. Eso es. No sé. Igual les damos, si tenéis, Sí, sí, ahora como, ¿no? Ya tenemos sí, tiempo ahora de preguntas y sí, tal, ¿no, sí. Merche? ¿O cómo? Sí, ya estamos en el tiempo de comentar, conversar, cualquier tipo de pregunta, duda que os surjan sobre el prototipado, sobre Design Sprint, estamos disponibles. Aprovechar que tenemos a Merche que controla de tantas herramientas, aprovechar de cualquier tipo de tema. Así nos enfocamos a lo que más os puede interesar. Sí. Sí. Y en cuanto a herramientas, mi transición ha sido esa. Antes trabajabas con Photoshop Illustrator, vino Sketch y trabajabas con InVision para crear esos prototipos. Vino Sketch, lo revolucionó todo y luego llegó Figma y por el tema de colaboración en tiempo real, pues también lo ha cambiado mucho. Al final son herramientas similares. Luego, al mismo tiempo, también está Adobe XD, o sea, dentro del paquete de Photoshop e Illustrator, si lo tenéis, está gratuito Adobe XD, que ha sido como la herramienta un poco en la línea de Sketch y Figma. Yo cuando lo probé en su día todavía estaba muy verde, pero lo mismo me pasó con Figma y sin embargo ahora Figma ya está funcionando a toda vela. Entonces, no Rosana, sé. igual Rosana, ¿tú conoces algún otro? ¿No? Porque también sé que eres muy potente en esto. ¿Añadirías alguna otra herramienta a lo que Merche ha escrito? O Rodrigo creo que también ha bajado algo con un prototipado. Si queréis ¿Alguna experiencia? comentar, sí, Sí, sí. qué utilicéis vosotros o qué herramientas preferís. O aunque no os haya tocado directamente, pues qué Sí. prototipos habéis utilizado. Nada que añadir, dice Rosana. Lo hemos resumido. Más allá de Mace, las que he nombrado no recuerdo mucho más. Yo utilizo XD de esto, Ujú. Rosana. ¿Y qué Perfecto. tal con XD? ¿También has realizado test de usuario con los prototipos o más No, a nivel interno? no he llegado tan lejos, pero cada vez lo estoy utilizando más también a nivel diseño, quizás no tan enfocado al tema de sprints y demás, pero sí a nivel diseño cada vez estoy solventando casi todo en XD en vez de en Illustrator o Photoshop o cualquier de estas a medida, también porque tiene esto de la colaboración, así como dices con Figma, que en su momento me quise meter, pero luego dije, ufa, ahora tener que aprender otra cosa nueva, pero claro,
sí que tiene esto de la colaboración con la gente, también puedes empezar a enviar, en plan, si es a un cliente, enviarle el link para que también comente, entonces, no sé, tiene funcionalidades que están guay. De hecho, una de las cosas que más me gustaban en InVision era la facilidad para comentar. O sea, tú en vez de un documento aparte o emails o Words que compartías y tienes que ir relacionando, puedes comentar directamente, y creo que eso ahora lo hacen todos, sobre la pantalla. En plan, yo marco este punto y te digo que este botón debería ser otro, o debería enlazar a otro punto, y tienes el feedback directamente sobre qué parte de la pantalla o qué elemento están copiando un montón. Además, puedes tener conversaciones, lo puedes marcar como, vale, me ha dicho que hay que cambiar este texto, lo cambio y elimino la conversación, que te permite llevar un seguimiento mucho, mucho mejor. Rodrigo tiene una duda. Habéis comentado al principio si con 3 personas test se da como válido ese prototipo. Me imagino que los tipos de usuario que pueda ver usando una aplicación, y se me antoja un poco corto. Lo mínimo, o sea, cuando haces un test de usuario, que al final es información cualitativa, es tener de 3 a 5 usuarios para poder identificar patrones de problemas o de validación. Esto en un entorno normal de test de usuarios, siempre que ese tipo de perfil sea el mismo. Si es un proyecto complejo que tienes diferentes perfiles y tipos de usuario, normalmente vas ampliando. Pero en Sprint te centras en algo muy concreto a validar, con lo cual suele ser ese mismo tipo de perfil. Si puedes tener 5 en lugar de 3, mejor. Claro, sí. Es Yo como un mínimo. Que no es que solo estemos en Design Sprint haciendo un test de usabilidad, ¿no? Lo que estamos intentando encontrar son respuestas. Y son respuestas a 3 preguntas del sprint. Cuando llamo a preguntas del sprint son como 3 hipótesis más arriesgadas, ¿no? Imagínate que lo que queremos es, no sé, hacer un helado azul así muy refrescante y, joder, pues no sé, si lo vamos a lanzar a no sé qué mercado que no conocemos, pues primero, la hipótesis más arriesgada será que ahí realmente pues hace calor y que apetece helados y tal, ¿no? Pues cosas así muy obvias, pero siempre suele haber como preguntas muy críticas que si no tenemos respuesta necesitamos buscarla rápidamente, ¿no? Y nos apoyamos el prototipo para ello. Entonces hay un dato, ¿no? Era Nielsen el que lo decía así, Marcos, que pues ya con 5, a partir de 5 respuestas, entrevistas en profundidad, ya empieza, el grosso ya lo tenemos, ¿no? Luego ya como que la curva era exponencial. Sí. Exacto. Y como máximo a 15 usuarios testeados ya tenías como el 90% de las issues que podías encontrar en el prototipo. Con lo cual, de 5 ya puedes crear patrones, ya puedes empezar a llegar a conclusiones. Eso es. Y luego a partir de ahí, pues evidentemente todo lo que quieras. Por eso el Design Sprint, al ser algo tan de ciclo corto, vamos a los 5, ¿no? Que es lo que queremos llegar al meollo cuanto antes, ¿no? Por eso paramos un poco en 5. Exacto. O sea, lo ideal es 5, pero volvemos a la misma historia. O sea, si quieres hacer el design sprint más breve o si hay dificultades para conseguir a los usuarios, porque esto tampoco es sencillo, ¿eh? En esa misma semana vas a identificar quiénes van a ser las personas a testear, los tienes que contactar, que les encaje en la agenda, que vengan el día que toca. O sea, hay muchas complejidades, ¿no? Entonces, podría pasar que no tengas suficientes usuarios para testear, pero sí es recomendable siempre que sean 5. Y cuando es un usuario final consumidor, pues es más fácil también llegar a ellos, pero cuando entras en el mundo B2B también es más complicado. Es más complicado. Sí. Vale. Hoy nos sobran 5 minutos. Está más tranquilos, ¿eh, Rosana? Normalmente vamos más revolucionados, no nos da, así que está bien. Está así más tranquilo, me gusta. Sí, pero porque hoy no hemos hecho el icebreaker. Sí. Si no, habríamos llegado justos. Está bien. Muy bien, pues bueno, si no hay más preguntas. Sí, lo dejamos aquí. Si queréis añadir algo, estupendo. Y si no, oye, disfrutamos de la tarde que falta nos hace, ¿verdad? Seguramente a todos. Muy bien, pues nos vemos en la próxima entonces. Muchas gracias por venir. Gracias. Perfecto. Gracias. Hasta Seguimos. luego. Chao, chao. Adiós.
A ver esto cómo iba.